Buenos días, América Latina, buenas tardes, Europa, y buenas noches a esos que decidieron vernos por las noches. Hoy tenemos a un joven doctor que estará con nosotros, el doctor Escobar, David Escobar, desde Orlando, Florida. Y antes de presentarle, entregar a Benjamín para que dé sus saludos e introduzca al doctor, creo que nos debemos dar a la tarea de recomendar libros. Me gustó la idea de recomendar el libro la semana pasada, Postcards from Babylon, lamentablemente solamente en inglés, pero esto es una joya que yo, si usted me conoce a mí, ha estado cerca de mí, yo siempre estoy recomendando El perfil de tres monarcas de Gene Edwards. Comienza como una historia de ficción, pero es un excelente libro de liderazgo, uno de los mejores para mí. Así que yo les pido, búsquenlo en su librería, El perfil de tres monarcas de Gene Edwards. No deje de leer ese libro si usted es un líder o si Dios le ha llamado. Le va a ayudar con su corazón, que es el centro de cada líder. Adelante, Benjamín. Sí, es muy buen libro. Alguien me lo regaló hace muchos años y me ayudó mucho en algunas situaciones ministeriales que he pasado. Hoy tenemos un programa especial y le queremos dar la bienvenida. Acomódese porque usted va a ser desafiado en esta mañana o en el momento en que usted pueda ver este programa. Natural de Puerto Rico, el doctor David Escobar sirve al Señor en capacidad de catedrático en teología, educación y liderazgo en varios seminarios de los Estados Unidos y pastor de educación y teólogo en residencia en la iglesia Hope Chapel de Miami, Florida. Habiendo estudiado una maestría en educación en Harvard y en Boston College su doctorado en educación, el doctor David A. Escobar Arcay es ministro ordenado por la Iglesia Presbiteriana en América y cursa actualmente un segundo doctorado en divinidad en la Universidad de Aberdeen, Reino Unido. El doctor David A. Escobar Arcay es un apasionado del poder de la educación para mejorar la condición humana y equipar la iglesia. Sin más preámbulo, te damos la bienvenida, estimado hermano, amigo y colega, doctor David Escobar. Buenas. Gracias y buenos días a todos aquí en América y buenas tardes a los otros en Europa y en algunas partes de Latinoamérica y buenas noches, como diría nuestro hermano aquí, Reverendo Vidal, a aquellos que nos van a ver de noche. Gracias por la oportunidad, Reverendo Vidal y Reverendo Feliz, de atreverse a invitarme en esta valentía. Pero para mí es un gozo, para mí es un privilegio estar con mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la fe, en este journey, ¿verdad? En este viaje de la fe, en este peregrinaje, en donde todos tenemos grandes retos, pero grandes oportunidades. Y también el Señor, ¿verdad? Nos ha dado grandes dones para la iglesia, para la comunidad, para nosotros mismos, para nuestras familias. Y pues quiero aprovechar esta oportunidad para hablar, ¿verdad?, de un tema muy bíblico, de hecho, muy histórico, muy filosófico, ¿verdad? Pero quiero tomar la oportunidad para tratar el tema desde la óptica del coronavirus, ¿verdad? Del virus, coronavirus, en otras palabras, de este tiempo, pero también aplicable para otras áreas. Básicamente se me ha dado la tarea de hablar de renovar la mente. Y para mí, ¿verdad?, es un placer y un gozo hablar sobre este tema. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Miren, yo tengo que reconocer y todos tenemos que aceptar y reconocer que no hay duda que este momento histórico, el siglo XXI, del virus, el problema que ha traído con la economía, el problema que ha traído en diferentes ámbitos, han hecho tambalear a muchos, ¿no? A muchos de nosotros nos ha cuestionado nuestro sistema de creencia, nuestro sistema de vivir, nuestro estilo de vida. Para algunos también es un momento, ¿verdad?, de incertidumbre, para muchos de inseguridad, inestabilidad. Para muchos es un momento en donde lamentablemente han perdido sus trabajos, su ministerio ha cesado o ha disminuido. Y pues estamos en un momento de crisis, ciertamente, un momento de mucha inseguridad,
y un momento en donde nosotros como creyentes, y aún aquella persona que no es creyente y me está escuchando, los cimientos de lo que uno ha vivido, de lo que uno cree, muchas veces uno se lo puede cuestionar, y tenemos que reconocer eso. Habiendo dicho eso y compartiendo, ¿verdad?, la conversación anterior que he tenido con el reverendo Vidal y Feliz, creo que este momento es un momento muy oportuno y un momento de una grande oportunidad de un espacio que se crea para hacer ciertas cosas. Y en esta transmisión, en este momento, se me ha dado el privilegio de exponer sobre renovar la mente. Quiero comenzar leyendo, ¿verdad?, la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Este es Pablo hablando a la iglesia de Roma, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obviamente, claramente, ¿verdad?, nosotros que somos ministros y aquellas personas, ¿verdad?, que conocen de la palabra del Señor, vemos que Pablo, en 16 capítulos, en la epístola a los romanos, lo que se conoce, ¿verdad?, como el tratado teológico, o el tratado teológico que habla sobre el cristianismo bíblico, en 16 capítulos, vemos que en la primera parte del capítulo 1 al 11, Pablo habla de lo que es indicativo. Pero entonces, del 12 al 15, Pablo habla de exhortación. Y aquí es que, ¿verdad?, vemos el texto que quiero comenzar aquí. En este texto, como vemos a Pablo exhorta, ¿verdad? Pablo hace un tipo de mandato a que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Y esta es la tarea para esta mañana. Quiero hablar ciertos consejos y después vamos a abrir las líneas para preguntas. Pero quiero que se den cuenta, si miran bien el versículo 2 específicamente, habla que no os conforméis. En otras palabras, una exhortación, ¿verdad?, negativa, pero entonces seguido por una positiva, sino transformaos, ¿verdad? Y básicamente, si se dan cuenta, Pablo primero hace una exhortación, es imperativo en su tono, es un mandato, pero después nos habla de ciertas palabras, nos habla de conformarse, ¿ok? Nos habla de transformación, nos habla de renovación, nos habla de entendimiento y nos habla también de comprobéis. Por tanto, vemos estas palabras, ¿verdad?, que son verbos, son acciones, cosas que, ¿verdad?, que podemos hacer o que Pablo nos invita y nos reta a hacer. Fíjense bien, escuchen bien, que este versículo 12 hace hincapié en el hecho de que Pablo, ¿verdad?, aquí implica que tenemos, ¿verdad?, según la gracia de Dios, porque ya él ha explicado a la persona que somos en Cristo, y también desde el primer capítulo ha explicado que por la caída todos somos pecadores, ¿verdad? Pero Pablo aquí implica que que Dios nos ha dado la habilidad, que Dios nos ha dado el poder y el don de discernir, de comprobar, de hacer ciertas cosas para renovar nuestra mente, de no conformarnos, ¿verdad?, a este siglo, dando a entender de que aquí hay una batalla. Si se dan cuenta, implica que hay una batalla, implica que hay una guerra, pero también implica que tenemos la habilidad, que tenemos el don y que hay cosas que tenemos que hacer, ¿verdad?, para renovar nuestra mente. Dice, no os conforméis. En otras palabras, van a estar en una guerra. No te ajustes, no te conformes, ¿ok? Sino transformaos, buscar la manera de renovar. Y dice que es nuestro entendimiento, en otras palabras, nuestra mentalidad, ¿verdad?, para que comprobéis que cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el deseo de Dios, ¿verdad? Quiero básicamente tomar este texto y
y quiero ir a mi exhortación de consejos en esta mañana. Miren, primero que nada, quiero ofrecer varios consejos, ¿verdad?, guiados por la palabra aquí, porque la pregunta entonces es, ¿cómo entonces nos conformamos? ¿Cómo entonces somos transformados? Bueno, primeramente tenemos que entender que todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios lo ha iniciado primero. Él nos amó primero, Él nos él eligió primero, y por lo tanto, todo lo que hacemos, lo hacemos porque Él está en nosotros, porque su Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita. ¿Ok? Así que, miren, varios consejos sobre cómo renovar la mente. Dado la situación del COVID-19, dado la situación, tenemos que aceptar y verlo de esta manera, del aislamiento de muchas personas, de las malas noticias, de todo lo que está ocurriendo y de la gran incertidumbre local y global que está sucediendo. Primero que nada, una de las maneras más sencillas, aunque ciertamente difícil en este tiempo, de renovar nuestra mente, de ser agradecidos. Mire, si algo falta en muchos ámbitos y círculos, inclusive muchas personas, estructuras, instituciones, es la palabra gratitud. Y es que muchas veces se nos olvida lo que Dios nos ha dado, lo que ya tenemos, lo que somos en Él. El primer paso, ¿verdad?, es ser agradecidos. Apuntar y hacer una lista de aquellas cosas por las cuales estamos agradecidos. Usted no me puede decir que Dios no ha hecho nada por usted. Algo Él ha hecho. Él ha hecho todo, de hecho. ¿Ok? Pero tenemos que buscar la manera de agradecer, de entrar en un espíritu y un hábito de gratitud, de siempre procurar pensar, meditar en las cosas que tenemos, en lo que somos, ¿verdad?, en lo que Dios nos ha dado, y ser agradecido. ¿Sabe por qué? Porque una mentalidad, un pensamiento, una confesión de gratitud cambia nuestra mentalidad. ¿Ok? Usted sabe que hay muchos lugares, muchas personas, ¿verdad?, que todo es queja, todo es crítica. Pero escuche bien, tan pronto usted empieza a agradecer y a reconocer lo que tiene y lo que es, y a entrar en una mentalidad de gratitud, su mente hace un switch, empieza a cambiar. Así que mi primer consejo es cultivar un hábito de ser agradecido. Sea agradecida por las cosas pequeñas, por las cosas grandes, por la compañía de su familia, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la muerte. Siempre hay razones para ser agradecido. Recuerde que el agradecimiento no solamente es una actitud positiva, pero también, escuche esto, nos pone a nosotros como criaturas que adoramos a Dios. Nos pone a nosotros en una posición de servicio. Nos pone a nosotros en una posición de aceptar, reconocer la gracia de Dios. Así que lo primero es un espíritu de agradecimiento, hábitos de agradecimiento. Confiese que usted está agradecido y diga, escriba porque usted está agradecido. Ese es el primer consejo. Miren, el segundo consejo es, en la misma línea de agradecimiento, tenemos que aprender y volver a cultivar el hecho de confesar lo que somos en Cristo y no prestarle tanta atención a cómo nos sentimos. Obviamente yo no puedo negar, tenemos que aceptar y reconocer que en este momento quizá hay pocas razones para recordar lo que somos, porque nos sentimos abrumados, nos sentimos apurados, nos sentimos impacientes, nos sentimos en muchas ocasiones con gran ansiedad, ¿ok? Pero recuerda una cosa es lo que uno siente y otra cosa es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nosotros como creyentes, nosotros como aquellas personas que servimos a Dios, y aún si usted no sirve a Dios, ¿ok? Dios ha hecho tantas cosas, ¿ok? Nosotros como creyentes debemos de confesar lo que somos en Él. Permitir que esa confesión de lo que somos en Él, que somos nueva criatura,
que Dios nos ha adoptado en su familia, que tenemos un Padre celestial, que no estamos solos, ¿verdad? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Fíjense en eso, confiar en Él. Si confesamos y permitimos que la confesión de lo que somos ahogue las voces de lo que sentimos, vamos en una dirección muy buena a la renovación de la mente. Recuerde una cosa, escuche bien, yo no estoy de ninguna manera ignorando ni tampoco escondiendo el hecho de que nos sentimos de tal manera. Ciertamente, muy cierto, hay que reconocerlo, porque somos seres humanos y somos personas que sentimos. Es natural, es obvio. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que el sentir maneje, guíe o dicte nuestra vida. Lo que debe de guiar y manejar nuestra vida es lo que somos en Cristo y no necesariamente lo que sentimos. ¿Ok? Primero, gratitud, recuerde. Segundo, confesar lo que somos y no prestar tanta atención a lo que sentimos. Tercero, escuche bien, dejar de esperar algo glorioso. ¿Ok? Miren esto. Yo no estoy diciendo que no tengamos grandes expectativas, las tenemos, pero muchos de nosotros estamos esperando una luz, o quizás algunos un ángel, o quizás algunos un milagro grandioso para empezar a confesar lo que somos o en lo que estamos agradecidos. Miren, si muchos de nosotros nos pusiéramos a esperar un gran milagro, una gran luz, quizás nunca hiciéramos nada. Es importante, ¿verdad?, que no esperemos algo tan glorioso, sino que demos el paso, ¿ok?, para cambiar la manera en que pensamos, que confesemos lo que somos, que seamos agradecidos. Obviamente, Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Y tenemos que vivir a expectativa de que Dios continuará, porque hizo anteriormente, haciendo grandes cosas. Pero sentarnos a esperar una luz, un ángel, algo milagroso para comenzar a confesar y ser agradecidos, me parece una idea, ¿verdad?, que nos va a robar mucho tiempo y energía. ¿Ok? Tenemos que empezar a adorar a Dios, a alabarle, a glorificarle, a meditar en Él, no esperando un gran milagro, no esperando, ¿verdad?, no teniendo esta expectativa de que viene algo glorioso, fantástico, maravilloso. Obviamente, Dios puede hacer cualquier cosa y, ¿verdad?, no hay nada imposible para Él. Pero, ¿verdad?, tenemos que medir esta idea y tratarla con mucha cautela, porque muchos vivimos con esta ilusión de que hasta que Dios no haga algo o ilumine una luz, pues no hacemos nada. Y de esa manera, ¿verdad?, no podemos caminar mucho hacia adelante. Miren, cuarto, tenemos que recordar, escuche bien, que nosotros en este momento y en ningún momento, pasado, presente o futuro, tenemos control absoluto de nuestras mentes. ¿Ok? Nosotros no podemos controlar nuestros pensamientos. Nosotros sí podemos controlar a qué nos exponemos. ¿Te ve? ¿Verdad? Y ese es uno de mis consejos. Tenemos que buscar la manera de restringir nuestro acceso y nuestra exposición a tanta televisión, por ejemplo, o a tanta noticia, por ejemplo. Miren bien, yo no he dicho que no vea televisión ni que no escuche noticias. Lo que estoy diciendo es que como no tenemos control de nuestra mente, sí tenemos la habilidad de saber a qué nos exponemos, qué leemos, qué no leemos, qué vemos, qué escuchamos, qué no escuchamos, ¿ok? Y es bien importante, ¿verdad?, que nosotros cuidemos nuestra mente, ¿ok? Que tenemos, ¿verdad?, que cuidar nuestra mente. Porque miren, y este es el quinto consejo, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿ok?, que nuestra mente va a pensar aquello a que nosotros nos expongamos. Si usted se expone
a ciertas cosas por mucho tiempo, se va a dar cuenta que sus emociones y sus pensamientos van a ser guiados por esas ideas. Así que es bien importante que restringemos, ¿verdad? Y que si tenemos pensamientos, ¿verdad?, que no son del agrado de Dios, a la voluntad de Dios, que busquemos reemplazarlos, ¿ok? Pero que no hagamos algo como para controlar de manera absoluta la mente, porque no podemos, sino que tornemos nuestra mirada a Dios y seamos agradecidos, por ejemplo, ¿ok? Bien importante, ¿verdad?, este sexto consejo, porque tenemos que ser vigilantes. Aquello que ponemos en nuestra mente es lo que usualmente va a salir de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, ¿ok? Es lo que va a formar nuestro carácter, nuestros hábitos, aún la manera en que sentimos. Es muy importante que seamos vigilantes en cuanto a qué entra en nuestra mente, a qué nosotros le estamos dando nuestra atención, a qué le estamos dando nuestra energía, en quién estamos mirando, a quién estamos escuchando. ¿Ok? Y por último, ¿verdad? El último consejo aquí, y después cosas prácticas para hacer, es que tenemos que tener grandes expectativas. ¿Ok? Tenemos que celebrar a Cristo, tenemos que reconocer, ¿verdad?, quién es el Señor y tener grandes expectativas. Fíjense, el punto anterior, yo había hablado, ¿verdad?, de que no tengamos expectativas. Parece una contradicción, no lo es. Simplemente lo que estoy diciendo es que no esperemos una luz o algo grande para comenzar a ser, por ejemplo, agradecidos. Pero al mismo tiempo, nosotros servimos un Dios grande. Nosotros servimos un Dios que lo sabe todo, que está en todo lugar. Un Dios que nos conoce, que nos ama. Un Dios que envió a Jesucristo, que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Un Dios que nos ha hecho nueva criatura, que nos ha redimido. ¿Ok? Y este Dios maravilloso está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que tengamos grandes expectativas, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer. Recordemos una cosa, escuche bien, que ni la pandemia, ni ningún lugar, ni nada, ninguna condición o evento que suceda afecta a lo que es la soberanía de Dios. Dios sigue en control, Dios sigue gobernando, Dios sigue preservando, a pesar de todo lo que ha sucedido. Dios sigue en control de todo. Consejos prácticos para finalizar. Usted me diría, David, entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué cosas podemos hacer? Porque estoy en casa. Miren, varias cosas. Aún puedo utilizar YouTube y hay otros medios. Consejo, empiece a leer ese libro que usted hace tiempo quiere leer. ¿Se acuerda? Ahora quizás está en su casa, aislado, aislada. Comience a leer ese libro que antes no tenía tanto tiempo para leer. Comience a leer un párrafo al día. Comience a leer una página al día. Lo importante es empezar. Segundo, aprenda un lenguaje. Mire que tenemos tantas avenidas, tantas herramientas para aprender cosas. Y este momento, el momento, ¿verdad?, en que estamos muchas veces, muchos de nosotros aislados, no podemos ir al parque, quizás no podemos disfrutar de ciertas actividades, disfrutarnos, pero sí podemos aprender un lenguaje. Si usted vive en Latinoamérica y quiere aprender inglés, pues este es el momento. Utilice el tiempo que Dios le ha dado, ¿verdad?, para aprender un lenguaje. ¿Ok? Aprenda un lenguaje, aprenda el latín, por ejemplo, el inglés, el español, ¿verdad? Es importante que utilicemos el tiempo para actividades provechosas. Otro consejo muy importante, es bien importante, ¿verdad?, que utilicemos las disciplinas espirituales. Sería este un buen momento para memorizar la palabra, para memorizar versos, para repetirlos, para escribirlos, ¿ok? Utilice este momento para reencontrarse con la escritura. Mire, hay una gran bendición en memorizar versos. Hay una gran bendición en memorizar, créame,
Quizás se ve algo trivial y se escucha algo trivial al principio, pero si usted empieza a memorizar versos, usted va a notar, que se lo garantizo, que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en usted y usted va a reprogramar su mente sin darse cuenta. El Espíritu Santo le va a ayudar, porque recuerde, como yo le dije al principio, esto no es algo que nosotros hacemos. Esta no es nuestra pura voluntad, nuestra pura fuerza. Esto es algo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es un gran momento, es un gran espacio para memorizar versos. Un gran espacio para memorizar versos. Otra idea que usted puede hacer, escuche música. Hay tantas emisoras, está YouTube, puede hasta empezar a cantar varios himnos. Es un momento, ¿verdad?, que puede utilizar para escuchar música. Para muchos la música es una manera de relajarse, de ser exaltados, de ser animados, de reconocer quién es Dios, de recordarse las grandes cosas que ha hecho Dios, el mensaje de Cristo para nosotros, ¿ok? Y por último, que va con memorización, es un momento para meditar en la palabra, escuche bien, y también para escribir, en adición que yo le había dicho al principio, leer ese libro, para escribir sus planes, para escribir sus metas, para empezar a escribir ese libro. Haga un bosquejo, escriba un tema de un libro que quizás usted quiere escribir y escriba 1, 2, 3, 4, 5 en una lista y póngale títulos a esos capítulos. ¿Usted está viendo? Es un momento muy bueno, en un espacio muy bueno, a pesar de las malas noticias, a pesar de la condición del mundo, a pesar de la inestabilidad política, económica, cultural, a pesar de los grandes cambios y a pesar de que, sinceramente, muchas de las instituciones, de las estructuras, de los procesos, de las personas, de las cosas como funcionan después de la pandemia no van a ser iguales. Pero sí es un momento para nosotros ser agradecidos, para nosotros reconocer y confesar quiénes somos en Cristo, para nosotros ir hacia adelante, empezar a memorizar la palabra, confesar quién es Dios, escribir un libro, aprender un nuevo lenguaje, aprender un instrumento de música, ¿ok? Miren, ¿por qué yo les digo todas estas cosas? Miren esto, porque el cristianismo y nuestro Dios es un Dios que se ha revelado en nosotros en palabras y en pensamientos, ¿ok? Es un Dios que se ha revelado a nosotros en un libro, ¿ok? En otras palabras, Dios nos invita a razonar con Él, a pensar con Él o a pensar después de Él, ¿ok? A analizar con Él. Dios, en la manera en que se revela y en la manera en que nos habla, ¿verdad? Juan 1:1 dice que Él es el verbo, en la manera en que Él se relaciona, en la manera en que el cristianismo, que es guiado por la palabra, la manera en que nos dice a nosotros que somos seres racionales, nos implica que usamos, y que tenemos que usar, ¿verdad? Usamos la razón, ¿ok? Aunque nuestra razón es caída, aunque nuestros pensamientos y nuestro corazón no necesariamente no responden al diseño original de la creación, tenemos que reconocer que la obra que Cristo en nosotros ha hecho, nos ha hecho nueva criatura y nos ha dado una nueva esperanza, una nueva dirección. Dios nos invita, el Dios que se revela en palabras, el Dios que se revela en los libros históricos, en el Pentateuco, en los libros proféticos, en la literatura sapiencial, los proverbios, los salmos, en Eclesiastés, el Dios que se revela en los evangelios a 4 diferentes audiencias, el Dios que se revela en el libro histórico de los Hechos, el Dios del cual Pablo habla en todas sus cartas paulinas, el Dios que se revela en Apocalipsis, el Dios que se revela en las epístolas generales universales, es el Dios que nos invita a comprobar, a discernir qué es lo bueno,
quiero terminar dándole este último versículo, que de manera cierta nos invita a pensar, a renovar nuestra mente. Escuche bien este versículo. Se encuentra en Filipenses 4, 8 al 9. Filipenses 4, 8 al 9 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Escuche bien, si hay alguna virtud o si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 8, 9 es un texto magisterial para renovar nuestra mente. Fíjense bien el criterio de Dios. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. En esto, pensad. Dios le bendiga, hermanos, y abrimos nuestros espacios a conversación.